Una alegría compartir con ustedes una de las series más importantes. Ejercicios para la piedad son ejercicios espirituales que permiten vivir piadosamente. Ahora estoy hablando del segundo capítulo, las disciplinas espirituales prácticas ordenadas por Dios que promueven nuestro crecimiento. Estamos hablando de esto que es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que practiquemos. Escuche este principio. En la oración hablamos con Dios. En el estudio de su palabra, Dios nos habla a nosotros, porque somos sus hijos que han sido salvados y están siendo santificados por la gracia divina. En la comunión con los santos, en el cuerpo de Cristo, nos edificamos, nos amamos y disfrutamos de los sacramentos, y mediante la aplicación de la verdad vamos saliendo de la niñez y alcanzando la madurez. Ese es un extraordinario resumen, querido, hay que aprenderlo bien. Estúdialo. Estamos estudiando que la predicación de la palabra fue central en el ministerio de los apóstoles, al punto que Pablo explica. ¿Recuerda lo que dice Romanos? Allí dice así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. No viene por escuchar leer la Biblia. Los apóstoles dieron el mayor valor a la palabra de Dios como medio de salvación y santificación de los creyentes. Esto es lo que comunica Pablo, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Colosenses 3:16. ¿Recuerda lo que dice Santiago? Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y luego agrega, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. No es que leyendo la Biblia tiene poder, sino que el mensaje de la palabra de Dios, del Cristo crucificado, salva el alma. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidaste lo que escuchaste, entonces Dios bendecirá por tu obediencia. Tremendo. ¿Está entendiendo? Pedro afirma, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, 1 de Pedro 2:2. Eso es lo que me pasa a mí, me encanta la palabra. ¿Le encanta a usted? ¿La estudia con alegría? La Escritura es la fuente de toda verdad santificadora. Es el vehículo a través del cual el Espíritu Santo realiza su obra de refinación y agudización para hacernos más como Cristo. Los medios de gracia son los instrumentos señalados por Dios mediante los cuales el Espíritu Santo capacita a los creyentes, primero para recibir a Cristo y luego para los beneficios de la redención, los beneficios que resultan de que Cristo sea su Salvador. Los medios ordinarios de gracia entonces son la oración, la palabra principalmente predicada por líderes bien preparados, íntegros, que interpretan sabiamente la verdad. ¿Se da cuenta por qué es tan importante esto? Pero también por la palabra leída y la comunión con líderes que viven con integridad y entrenan con sabiduría y con los hermanos, mientras practicamos los sacramentos, que son el bautismo, la cena del Señor, y nos servimos en amor los unos a los otros. Dios determinó que ellos sean los medios eficaces de gracia para los que se unen a Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Es decir, por la decisión soberana de Dios, ellos son sistemas de entrega que Dios ha instituido
para reunir a todos los seres humanos que Él ha elegido, trayendo gracia, es decir, bendiciones redentoras, trayendo iluminación, trayendo poder espiritual, cambio espiritual, fortaleza espiritual, a quienes no teníamos otra manera de ser salvos. La gracia nos la da el Padre Celestial. Ha sido comprada por el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Nos la entrega a través del Espíritu Santo, que permite que toda esta obra se realice en nosotros con la conjunción con los medios ordinarios, es decir, la palabra de Dios, la oración, la comunión de los hermanos, donde participamos de los sacramentos de la vida congregacional. Encontramos una útil definición histórica de los medios de gracia en el Catecismo Menor de Westminster. Me encanta lo que dice allí, está muy resumido. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra y los sacramentos y la oración, todo lo cual se hace eficaz a los elegidos para la salvación. La Iglesia Católica cree que los medios de gracia funcionan por sí mismos, pero nosotros creemos que ellos obran por el Espíritu de Dios en los corazones de los elegidos a través de la fe. Los sacramentos se convierten en medios eficaces, no porque ellos tengan alguna virtud, tampoco porque tengan virtud los que administramos la cena del Señor o el bautismo. Son eficaces por la bendición del Salvador y Señor Jesucristo, por la obra de su Espíritu en todos los que recibimos esos medios de gracias por la fe. Definitivamente creo que la palabra de Dios es la más importante y que es precisamente el Espíritu de Dios quien permite que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra por los líderes llamados por Dios, a quienes Dios le dio talentos especiales, por los líderes llamados por Dios, un medio para que los predicadores sean convencidos, convertidos, edificados en santidad, convertir a los pecadores la palabra de Dios, edificarlos en santidad por medio de la fe. Dios nos habla por medio de su palabra. Ella nos revela los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, que deben ser practicados conforme a la guía de la palabra. Apenas conocemos a Cristo lo antes posible, practicamos el primer sacramento y nos bautizamos, y luego periódicamente la cena del Señor. La orden divina es crecer en la gracia, y para hacerlo debemos reconocer que Dios ha designado ciertos medios para ese crecimiento. Nuestro deber es acercarnos a estos medios con alegría, con anticipación, con ansias, con confianza plena de que Dios envía su bendición si hacemos correcto uso de ellos, es decir, con corazón genuinamente arrepentidos, totalmente confiados, no en las prácticas, sino en la obra terminada de Cristo, que no solo asegura nuestra salvación, sino también nuestra santificación. Los medios de gracia son las formas en que recibimos la gracia de Dios. Y las disciplinas, yo las separo, nos ayudan a permanecer enfocados en Cristo mientras vamos creciendo para ser semejantes a Él. En la palabra de Dios como medio de gracia recibo la verdad y se la aplico, soy transformado. En compartir la adoración con mis hermanos, enfocamos en el Dios que amamos. La gracia es un regalo dado por Dios solo por su amor, no porque seamos dignos de Él, sino solo porque Dios, motivado por su amor, ha decidido darnos de su gracia. Los cristianos recibimos la gracia que nos elige o nos salva, ¿cierto? Nos elige primero y nos salva.
Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, 2 Timoteo 1:9. No existe nada que nosotros hagamos que llame la atención de Dios. Más bien todo depende de Él, que por su amor decide extender su gracia. Pablo dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero note esto, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, Él nos salva, Él nos santifica, Él preparó las cosas buenas que vamos a hacer, Él nos capacita y nosotros tenemos que obedecer. Recuerde que no solo fuimos salvos por la gracia, sino que también ahora vivimos por la gracia de Dios. También recibimos otra gracia en nuestras vidas y es la gracia que nos habilita, que nos sustenta y solo por ella podemos vivir la vida cristiana. Sin eso no podemos. Nosotros no merecemos nada, por lo que no hemos ganado nada, ni la gracia que nos salva, tampoco la gracia que nos sustenta. No la ganamos, Dios nos la dio. No hemos ganado la salvación, tampoco ganamos la santificación. Ninguna disciplina o práctica devocional nos regala más gracia. Nuestro Dios tiene misericordia de quien decide tener misericordia. Y porque tuvo misericordia de nosotros, debemos vivir felices por haber recibido la salvación y felices viviendo como salvados. Debemos vivir felices por la obediencia de Cristo, porque Él completó la obra y por su obra nos entrega la salvación gratuita y nos entrega la santificación. Y por ello debemos vivir felices obedeciendo a Cristo, porque Él hace posible que vivamos en santidad. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de prácticas disciplinadas y órdenes que debemos cumplir. Vemos ejemplos, el propio Jesucristo buscando tiempo a solas con su Padre. Vemos a la iglesia primitiva participando disciplinadamente de la comunión de los santos. Vemos cómo ellos se provocaban al amor los unos a los otros, se edificaban mutuamente. Vemos a la iglesia reuniéndose, adorando, compartiendo la mesa del Señor y las oraciones. La iglesia junta y allí obrando los medios de gracia. Los medios de gracia están limitados a lo que la Biblia señala, pero las disciplinas espirituales que son diferentes, que nos permiten enfocar en Cristo, el Cristo que nos salva, que nos santifica, las disciplinas pueden ser variadas. Algunos eligen, por ejemplo, tiempos de meditación, la devoción. No son medios de gracia, son disciplinas que adquirimos, que nos enfocan en Cristo para ubicarnos en los medios de gracia. Observamos ciertas disciplinas que fueron enseñadas y practicadas por nuestros padres de la fe, también por el propio Jesucristo. Más que actividades o rituales, son oportunidades de compromiso con Dios en respuesta a la vida nueva que tenemos en Él, en respuesta a la santificación que el Espíritu nos entrega. Amamos al Dios que nos salvó. Amamos al Cristo que por nosotros murió. Y por ello, por ser hijos de Dios, somos movidos por el Espíritu Santo a sentir el deseo y la alegría de realizar ejercicios espirituales que nos permiten que continuemos nuestro viaje hacia la madurez. Las disciplinas no nos ganan el favor de Dios. Tampoco miden el éxito espiritual. Una persona puede orar más que todos.
Esas disciplinas las practicamos porque Dios nos ha dado su favor y porque queremos vivir con la piedad que Dios demanda. No tenemos santidad cantando. Son ejercicios que nos equipan para vivir plena y libremente en la realidad presente de Dios, y Dios obra en nosotros dándonos de su gracia mientras nosotros, por medio de ellos, disfrutamos de la comunión que nos permite el Espíritu y de la santificación que Él en nosotros va produciendo. Estos son buenos hábitos, hábitos bíblicos. El meditar, el pensar en Dios, el adorar, el alabar, nuestra devoción, tal como lo hicieron personajes cuyos testimonios no fueron dejados en la Biblia. Esos hábitos de relacionarnos con Dios exigen disciplina. Disciplina es entrenamiento que corrige, que moldea, que perfecciona nuestras facultades mentales y carácter moral. La disciplina es control adquirido mediante obediencia. Para poder crecer en madurez, para poder seguir nuestro proceso de ser semejantes a Cristo, necesitamos ser cercanos a Dios. Necesitamos temer a Dios. Necesitamos confiar en que Dios nos va santificando, y por eso podemos practicar disciplinas espirituales que nos permiten ser cercanos, tener intimidad y seguir nuestro camino hacia la madurez. La intimidad es un medio que tenemos y una de las prácticas que nos permiten conseguir el fin de apropiarnos de la santidad que el Espíritu produce. Todos los medios de gracia los disfrutamos todos los cristianos. Todos debemos participar de ellos. Ninguna de las disciplinas espirituales, que son diferentes de los medios de gracia, las practicamos automáticamente, ni las practicamos como Dios ordena solo por el hecho de ser cristianos. No, por el hecho de ser cristiano usted puede cantar, pero puede estar en pecado. Muéstreme a alguien que practica las disciplinas espirituales bíblicamente, es decir, no creyendo que le acercan a Dios, sino que le permiten enfocar en el Dios que provee la santificación. Y le mostraré a alguien que es como un jardín hermoso, precioso, bien cuidado, sin hierbas. Alguien que ha dedicado tiempo para cultivar su relación con Dios, utilizando los medios por él provistos. Algunos cristianos o religiosos modernos desprecian a los estudiosos reformadores del pasado, desprecian a los puritanos. Ellos estaban comprometidos con la santidad. Muchos no conocen nada o conocen poco de su pasión por Dios, por las Escrituras, por la vida de santidad, por la falta de información sobre el compromiso que tenían con Dios. Solo revela la ignorancia de la profunda contribución que tuvieron a la espiritualidad, lo ejemplar de la vida piadosa. De grandes siervos de Dios vamos aprendiendo. Ellos han influenciado mi vida. Hombres como Louis Berkhoff y su teología sistemática que he estudiado tanto, que es tan clara. Charles Spurgeon, David Martin Lloyd-Jones, Jonathan Edwards, pastores como John MacArthur, Adrian Rogers, o el pastor Chuck Swindoll, quien fue mi maestro, pastor, mentor, amigo, y que me permitió ser su traductor y discípulo por 21 años. De esas personas uno aprende. Espero que usted esté aprendiendo de mí. Vivimos en momentos en que es esencial enfocar en la obra terminada de Cristo, creer que hemos sido salvados por su gracia, para que vivamos como salvados y el mundo conozca el Evangelio por nuestra predicación y vivencia de la verdad. Vivimos días en que debemos estar seguros que Dios, por medio de su santificación, la santificación del Espíritu, nos va transformando a la imagen de Cristo, hasta
que lleguemos al momento de nuestra salvación total, al momento de nuestra glorificación, de nuestra perfección. Vivimos en una época en que debemos volver a poner toda esperanza en Cristo, vivir como Él demanda en todas las áreas de la vida. Vivimos en días de niños malcriados que, según los humanistas, no deben ser disciplinados, sino comprendidos. Vivimos en un momento en que la paternidad es definida como tóxica, en que la autoridad de los padres es despreciada. Vivimos en una generación de hijos rebeldes, malcriados, exigentes de sus gustos, de sus ideas, que las definen como derechos, que no tienen interés en la disciplina, la autoridad, los valores, la ética bíblica, la santidad y la moralidad. Nada le interesa. Tenemos muchos jóvenes interesados en filosofía, seguir sus pasiones, sus amigos, las diversiones, y desprecian la teología, la moralidad bíblica, la santidad, las convicciones. Vivimos días en que muchos jóvenes cristianos han convertido los templos en centros de cánticos, centros de adoración, en centros de entrenamiento musical para aprender a tocar instrumentos. Han convertido en centros sociales para encontrarse con los amigos, pero difícilmente encontramos jóvenes dispuestos a hacer de su participación en el cuerpo de Cristo algo indispensable para crecer en la verdad, para estudiar la verdad y aprender a vivir en santidad. Y eso es muy triste. ¿Cómo concluimos con estas palabras? El cristiano no solo debe disfrutar de la salvación y santificación provista por la gracia de Dios, también debe apropiarse de las verdades y principios divinos que mientras más los practicamos, más imitamos el ejemplo de nuestro Salvador y más maduros somos y mejor vivimos como salvados. Que usted aprender a vivir como salvados es una tremenda meta en la vida y nosotros le ayudamos a saber cómo hacerlo.